Este programa denominado La Marea, ya con nuestras columnistas, las Luz, Lulúa, que están acá para traernos un tema. Primero las voy a saludar. ¿Cómo andan? Gracias. Hola, ¿cómo están? Ovaciones. Bien, muy cansada yo, por lo menos. Siento que es muy viernes y aparte de mitad de año, muy cansador. Pero Sí, ya cerraron, claro. Igual. Ustedes son de ese grupo privilegiado que hoy despidió el primer cuatrimestre. No, la semana que viene. La semana que viene. Okay. Bueno, el último tirón. Es lo peor, el último tirón. Se hace interminable. Y cuesta, sí. Pero ya todo aprobado igual. Excelente. Bueno, bien. No esperaba menos. No. La verdad. Así que, bueno, hoy nos trajeron algo relacionado a lo que vienen charlando. Relacionado, sí. Sí, ¿Qué tiene que ver con? La columna pasada yo había nombrado que los libros de John Green salieron en un momento donde estaba más de moda lo fantástico y lo distópico. Bien. Así que hoy vamos a hablar de literatura juvenil distópica. Excelente. Gran tema. Yo estoy muy emocionada con esta columna. Tengo que decirlo, a nadie le interesa, pero yo lo voy a decir. Claramente ese es mi consumo. Fue mi consumo predilecto en mi adolescencia. Primero queríamos igual marcar qué es una distopía. Bien. Está muy bien, arranquemos por ahí. Que es un escenario ficticio imperfecto. En este caso, las tres sagas que hoy trajimos son escenarios futuros distópicos, futuros imperfectos, en los que reina la desigualdad, el autoritarismo, La falta de libertad. Y bueno, en todas estas sagas de las que vamos a hablar tienen varias características que se repiten, que es que hay siempre un poder opresor, que es como que el que controla. Después que están protagonizadas todas por jóvenes, adolescentes, y eso es que por eso están dirigidos a lo juvenil, digamos, porque eso el que el protagonista tenga tu misma edad como que atraía en ese momento. Después también todas, de cierta manera, tienen una reflexión, una crítica social. sí. Y también están relacionadas también con temas de resistencia y rebelión, porque en algún momento siempre el protagonista adolescente se rebela contra este poder opresor. Sí, es claramente una crítica social. Es como una reflexión, para mí, es como una reflexión aumentada de la realidad, porque en sí nosotros vivimos en una sociedad distópica y todos estos temas son... Bueno, recién estábamos hablando afuera del aire de que como que se van renovando. Siempre están en auge estos libros. Como que vos podés leerlos en cualquier momento y vas a poder ver paralelos con la realidad del momento. Bueno, vamos a... Y también por último que todos tienen la aventura y el romance, como esas dos aristas que agarran toda la historia y que también la atrapa a los jóvenes, ¿no? Claro, como que dentro de todo el caos siempre hay... Una historia de amor. Tiempo para enamorarse. Siempre. Bueno, la primera saga que vamos a hablar es la más conocida para mí, que es Los Juegos del Hambre. Aplausos, por favor. Aplausos. Bueno, La mejor saga de toda la historia. La mejor saga de toda la historia de literatura juvenil. Que es una trilogía que salió en 2008 y fue escrita por Susan Collins, que es una mujer estadounidense. Se trata sobre Katniss, que es una joven que vive en Panem. ¿Cuántos años tiene Katniss? 16. 16. Que Panem transcurre en un escenario posguerra civil, se podría decir. Claro. Panem sería como el país, sería como Estados Unidos. Claro, es Estados Unidos, básicamente. Si ven un mapa de Panem, es Estados Unidos. Está dividido en distritos y Katniss vive en el distrito 12, que es el último distrito y el más pobre. Nosotros nos encontramos, como dije, posguerra civil, porque antes, en realidad la guerra sucede porque el distrito 13 se rebela en contra del gobierno, y el gobierno lo elimina, destruye el distrito 13 y crea los Juegos del Hambre para un control de la sociedad. Que los Juegos del Hambre son
unos juegos, bueno, juegos en realidad, ¿no? Se elige un hombre y una mujer de cada distrito por sorteo. Que se les dicen tributos. Y van básicamente a una pelea de sí, muerte. de vida o muerte. Algo que queríamos remarcar era que también en esta historia no solamente es como un castigo para todos, sino que los pobres también siguen siendo los menos beneficiados, porque en el sorteo vos cada vez que le pedís comida o medicamentos al gobierno, ellos ponen tu nombre una vez más. Entonces tenés más probabilidades de salir sorteado. Y bueno, Katniss no sale sorteada, sale su hermana, y ella se ofrece como tributo. Y ahí empieza como la rebelión en realidad, porque es disruptivo que no vaya la nena y que vaya Katniss. Y la hermana de Katniss era la primera vez que participaba, porque empiezan, creo que cuando cumplen 12 años, ya es la primera vez, y salió ella, y bueno, esto de que era disruptivo también porque en los distritos más alejados, es decir, los distritos más pobres, los últimos distritos nunca había tributos. Está eso de que en los primeros distritos sí se ofrecían porque como que los entrenaban toda la vida para pelear, porque tenían más cosas, más entrenamiento, estaban más cerca del Capitolio. Tenían más recursos, claro. Claro, y los entrenaban y era también como un juego para ellos ir y ganar. En cambio, a los últimos no. Entonces claro, era raro que alguien de esos distritos se ofrezca como tributo o gane los Juegos del Hambre también. Y esto era televisado, porque claro, los del Capitolio eso no lo veían como un show, como un... Eso no lo dije, o sea, está dividido en distritos, pero hay un Capitolio. Y el Capitolio es donde se concentra todo el dinero y los niños del Capitolio no entran a los Juegos del Hambre. Ellos solo lo consumen. Entonces, bueno, ahí también vemos una crítica de como el 1%. Ellos son los ricos. Sí. También hay una escena de la película que me quedó a mí remarcada, que en un momento que ellos ganan y les hacen una fiesta y estaba todo lleno de comida y decía, ay, no puedo comer más, estoy lleno. Y le daban una bebida que te hacía vomitar para seguir comiendo. Claro. Y los distritos estaban muriendo de hambre. Fuertísima. Es que además en la película, bueno, en el libro también, pero vos en la película es muy visual, como todo lo extravagante que tiene el Capitolio, no solamente en la comida o en lo que sea, sino que se lleva al extremo de ellos mismos, su vestimenta, su maquillaje, todo, sus formas. Es todo mucho más extravagante a comparación de los distritos. Incluso las duchas, eso también lo nombran. Sí, que eran diferentes. Y en 2008, 2009 y 2010 salieron los 3 libros, sí, que son Los Juegos del Hambre, En Llamas y Sin Sajo. Y ya a partir de 2009, Lionsgate compró los derechos para hacer las películas, que la primera salió en 2012. Y se dividieron en 4. El último libro se dividió en 2 películas. Sí. Increíbles. Sí, se hicieron reconocidas. Sí. No, yo lo que iba a agregar, estuve tratando de no meterme. No, pero que además de que claramente es una saga de libros donde, bueno, ustedes lo dijeron muy bien, claramente la cuestión social es la trama principal en términos de la desigualdad que existe. Sino también esto que decían de que bueno, hay distritos que claramente se preparan toda su vida porque tienen más recursos, porque también tienen más oportunidades básicamente de poder entrenar y de poder tener otro tipo de vida que los distritos más pobres como el de Katniss. Pero también algo que se ve mucho en juego, Katniss es un personaje como muy apagado, más conservador, como mucho más reacio a un montón de los que tiene el Capitolio, que recién explicaban de que tiene toda esta cuestión extravagante, muy moderna, como muy del ser todo el tiempo simpático, y le crearon una imagen para la televisión, en este caso, o sea, para la televisación de eso, de la cual nunca estuvo de acuerdo el personaje principal, pero que muchas veces muchos personajes lo tienen que hacer para sobrevivir. Entonces también esa crítica también muchas veces incluso a la avaricia o a lo que se construye detrás de cada personaje con respecto a cómo tienen que ser, más allá de... O también tener que bancarse, no sé, la romantización de que, ay, sos una pobre niña que te sacrificaste por tu hermana del distrito más pobre de este país, no sé, no recuerdo cómo se le llama, pero incluso hace una crítica muy fuerte a eso también, creo que es la romantización muchas veces de esos sectores y también como esa espectacularización sucede, en este caso, bueno, sumamente extremo porque estás espectacularizando cómo se mata gente, ¿no? Pero esa era otra cosa que quería agregar.
Sí, eso de ser agradable tenía que ver porque conseguías así patrocinadores y te podían ayudar en los juegos, te mandaban cosas que necesitabas. Sí. Si eras más agradable a la imagen pública. Igualmente Katniss nunca es más agradable, No. sino que lo que Le la crean hace una historia. ganar es convertirse en ese sinsajo, como en ese símbolo de revolución que el Capitolio no entendía, pero que el resto de los distritos sí, que se sintió muy identificado con ella. Bueno. Sí. Y que después... No, que es eso, la construcción de los personajes y de lo que realmente lucra o no lucra. Porque es esto, después era ella, bueno, al contrario, como se vieron que servía para el resto de los distritos del Capitolio, después en el resto de las películas también fue como, bueno, construyamos el personaje de Katniss como la mujer independiente, porque es lo que está agarpando en este momento en el resto de los distritos, porque está teniendo sponsors, porque está teniendo como también otro tipo de llegada, y cambian completamente eso, o sea, de repente eso, Katniss comienza a hacer otra cosa. Se le fue de las manos, no vamos a spoilear, pero bueno, aguante Katniss. Sí, como que no se puede spoilear, pero a la vez. Bueno, decía, a la vez, ¿Quién no claro, vio en los Juegos del 2012 la Hambre? película, gente. Sí, ¿Y sí, quién no la muchos vio? años. Aparte. Sí. Y yo creo que si te encontrás en YouTube, no sé, con una columna que dice "Juega", no lo vas a, y no la viste, Claro. no vas a entrar. O, qué sé yo. Buenas películas igual para ver de nuevo. Yo Sí. hace poco... Yo hoy voy sí, a bien, verlas. puede ser una buena. Hoy vamos a verlas, aviso del otro lado. Son muy Anotá. buenas. De estas tres que trajimos, para mí las mejores son las de los Juegos del Hambre. Sí. Pero bueno, Definitivamente. pasamos a La segunda, que es The Maze Runner, que también arranca con una trilogía de libros, que es del autor estadounidense James Dashner, y esta sigue la historia del adolescente Thomas, que se encuentra entrando en un campo rodeado por un laberinto, Sin conciencia. sin conciencia, se perdió la memoria y no se acuerda de nada, y a lo largo de la historia va descubriendo los secretos de por qué estaban todos encerrados en ese laberinto, cómo tenían que salir. Y también es un futuro distópico en el que había una enfermedad que estaba afectando a las personas, y después nos enteramos que una empresa que se llama Cruel era la que los ponía a los chicos ahí en los laberintos como una especie de experimento para que lo resolvieran. Sí, esta es la que menos crítica social le encontramos por ahí de las tres, pero que igual sigue teniendo como la deshumanización o no sé, bien. Sí, o el pensar al humano también como rata de laboratorio muchas Claro. veces. Que creo que esa, la imagen del laberinto es como muy fuerte en ese sentido. Yo no leí los libros. Sí, la obviamente son empresa buenos. también como controlando todo, la manipulación. Y después hay 3 libros más que no forman parte de la trilogía, pero son precuelas. Una es de la historia de cómo comenzó todo, otra es de los recuerdos del protagonista, que nosotros no los conocemos nunca porque no lo dicen, se les olvidó. Y el otro es de los expedientes secretos, que son como los expedientes de cada uno de las personas que entraba a esos juegos. Porque había algunos que estaban relacionados o eran parientes, pero no se acordaban porque solo se acordaban sus nombres. Después no recordaban nada de su vida. Además, Maze Runner me parece que de estas tres es como la menos conocida. No tuvo tanto éxito para mí, no sé. Yo en esa época amaba a Dylan O'Brien, así que es como que... Claro, eso iba a decir, La tiene reconsumía, un protagonista como... Y la protagonista y mujer Kaya también. Kaya Kaya Scodelario, que Scodelario. hacía de Effie en Skins. Yo creo que la primera película la vi solo por Kaya Scodelario, pero Tenía un buen elenco, sí. sí, Tiene un buen elenco. no se compara para mí con los Juegos del Hambre. No, No. pero los Juegos del Hambre tiene una superioridad que ya... Pero aparte, bueno, nosotros estábamos hablando de si salió, o sea, si esta es medio una copia de los Juegos del Hambre o si salió gracias a la popularidad de los Juegos del Hambre o... No, pero igual los libros salieron al mismo tiempo. Ah, ¿sí? Sí, yo decía más No, en la 2000. que viene después. Las pelis creo que son Es medio una después, ¿o copia. no? Sí, pero los libros, Ah. el primero es de 2009. Correr Ahí o va. morir es de 2009, que era cuando estaba saliendo el segundo de los Juegos del Hambre. Claro. Después el segundo 2010 y el otro 2011. Ahí va. Las películas sí se Sí, retrasaron, claro. son más viejas. Sí, y esta de las películas, las otras dos salieron una tras de la otra, las otras dos sagas. Y esta no. Esta salió una en el año 2014, la otra en 2015 y la última en 2018. Es como que quedó abierto, para mí no tuvo mucha fama, pero quisieron terminar de cerrar la Claro. historia y por eso salió la tercera.
Claro, pero varios años después. Sí. Bueno, ahora es más normal igual que salgan con años de diferencia. Sí. No, Capaz no en nos esa parece época- tanto, pero en esa época sí, para mí. Esa una época era cosa- Igual terrible, aguante que sí. salga una película por año y un libro por año. ¿Qué es Sí. eso de esperar 3 años por una nueva película? O por una serie Sí. de 8 capítulos, Sí, me digas. Netflix, te estoy mirando. Sí, literal, son solo 6 capítulos. Con Claro. ¿Cómo termina? Sí. Bueno, y la última saga de la que vamos a hablar, que para mí esta, sí, capaz que es más una copia, es Divergente. Que es una saga también, una trilogía. Creo que estaba de moda, o sea, eso de distópico también estaba de moda, la La trilogía. trilogía, sí. Sí. De Verónica Roth. Y tiene algo parecido por esto de que son facciones. Por eso digo que para mí esta sí es medio... Y no sé, Juego del porque Hambre. siento que en la ciencia ficción como que las castas son bastante normales, pero no sé. Y la división de una sociedad o un pueblo, bueno, en este caso no quiero spoilear, pero bueno, en Divergente es más una comunidad más chiquita que lo que son los Juegos del Hambre, que estamos hablando de todo un país, pero creo que es la división de la población para su control, como en términos generales. Divergente lo que tiene es que como que creo que va por otro lado porque es medio al revés. Bueno, no sé si ¿De al qué se revés, trata igual? pero por eso que era como que era un momento de guerra, de todo el mundo contra todo el mundo, y para evitar la guerra surgieron las facciones, que las facciones como que consideraban que era la paz absoluta, que cada uno cumplía una función y se quedaba en ese lugar y hacía lo que tenía que hacer, entonces no había más guerras. Bueno, pero hay un Y control estaba ahí. contra, sí, obvio que había un control, pero iban contra lo más humano, porque cada una surgía en contra de algo. Por ejemplo, erudición surgía en contra de la ignorancia humana, verdad surgía en contra de la mentira. Como que todas estas facciones iban en contra del mal humano, digamos. Sí, Y nos encontramos con Tris, es la protagonista, sí. que no encaja en ninguna de estas castas, no sé Facciones. cómo- estas facciones. Ella es divergente. Ay, va. Que- Porque a los 16 años Claro. elegías y te hacían una prueba de primero te hacían una prueba de cuál facción te podías adaptar mejor y después vos elegías a cuál ir. Y había gente que era divergente porque podía estar en cualquiera, como que tenía la capacidad. Y esos eran la gente que como que les daba miedo y los querían eliminar. Claro, como Claro. está prohibido, o sea, no estaba bien de ser divergente. El otro, Claro. claro. ¿Cómo puede ser que seas divergente? Eran una amenaza contra todo el control de la paz de las Claro. facciones. Claro. Y Sí, bueno, correcto. a ella era divergente, pero bueno, la que le hizo la prueba le dijo, decí que te dio abnegación y escapá. Claro. No Claro. le digas a nadie. No digas que sos No confíes divergente. en nadie. Igual es una trilogía, pero tiene un libro más, ¿no? No. Del que Agus quería hablar, ¿o no? Ah, sí. Está el cuarto libro, El cuarto La libro pesada. que es la historia del sí, interés amoroso de Tris. Claro. Es la misma historia desde la perspectiva Sí. de 4. Que Eso es muy el interesante. interés amoroso. Claro. Él Básicamente. también era divergente. Claro, sí, bueno. Descubrimos. spoileaste. Sí, de hecho por Vas eso, en la se, primera por eso se película. pone ese nombre. Porque tiene como, entiendo las cuatro, no, pero son más No, de los 4. 4 miedos. Era que- eran. los 4 miedos eran, no eran las facciones. Pero bueno, esto sí, es una sociedad donde cada uno encaja en una facción por la personalidad, por un rasgo de su personalidad que resalta más. Esto, bueno, como decía Lu, quienes son más supuestamente más eruditos o barra inteligentes. Por un lado, abnegación, que era Ayudar al otro. claro, era como la humildad y la ayuda al otro sin esperar nada a cambio. Entonces, toda la gente que era de esa facción vivía de una forma muy humilde, bueno, con cada uno como con sus formas, incluso y costumbres concretas, y que uno nacía en una de esas facciones por lo general. Que eso quería mencionar, en este caso la protagonista actriz era de abnegación. Pero bueno, cuando cumplen 16, ¿era? Sí, 16 años, Sí. abren esta posibilidad de ser de otra facción, pero por lo general cuando uno, o sea, ahí lo que se entra en juego, como bueno, se supone que vos te vas a quedar con tu familia, que te criaste toda tu vida bajo, fortaleciendo esa facción, a veces es medio loco que cambies. Y más cuando, por ejemplo, en este caso Therese elige Osadía. Osadía, que bueno, como escucharán, o sea, es, justamente ser osado, como la fuerza, como treparse de lugares altos y saltar a la nada y
o sea, otro tipo de afección muy distinta o negación que busca más una, que a veces, no me sale la palabra, pero sí, una quietud tal vez en las personas. Pero bueno, es muy interesante esta... Sí, y hay algo que no dijimos, Sí. que eso después de elegir hay un periodo de prueba y si vos no pasás ese periodo de prueba te quedás sin facción. Porque había gente que eran ¿qué los sin pasa? facción, que son como, nada, personas que no tienen casa, básicamente. Claro. Sí. Y los de abnegación los cuidan a ellos. Mira, Pero son Los relegados de la ayudan. sociedad. Claro, Sí, No y encajan. que básicamente, claro, o porque sea, no puedes volver con tu familia. ¿Cómo podrías Si hacer eso? O sea, si desaprobaste la prueba. Sí, y que en realidad busca yo decía esto del control porque busca, bueno, encasillarte a través de cómo resalta una de tus aptitudes y que te relacionas solamente con personas que tengan las mismas aptitudes y que si vos sos lo que se considera una persona, tipo que puede tener como varias aptitudes, también despierta un sentido de libertad muchas veces en esas personas y que, bueno, iría en contra de todo este sistema que se armó, que como dijo Lu, con el objetivo de evitar esta guerra. ahí va. Muy interesante. Sí. Bueno, esto que decíamos también de que está en auge siempre. Susan Collins, que es la que escribió Los Juegos del Hambre, como que vio que se podía alargar la saga y sacó otro libro en 2020 que siguió una película adaptada de ese libro en 2023. Y este año salió otro libro que es de los personajes secundarios de Los Juegos del Hambre, de la trilogía, tienen su propio libro. Claro, las dos son precuelas. Una es 64 años antes de la original, que es la historia de Snow. El presidente Snow, El presidente del el Capitolio. dictador. Claro, el malo. Gran Y la personaje, otra es igual. 24 años antes, que es sobre los juegos de Haymitch, Haymitch, que es el otro ganador, del Distrito 12. Claro. y que fue Conocemos- como su mentor. Sí. Porque cuando ganabas, además, esto no lo dijimos, pero medio que seguías siempre en los juegos porque te convertías en mentor de los próximos tributos. O sea, era como Sí. que nunca escapabas. Y esto para mí viene un poco de la mano, bueno, con Lu buscamos a ver si estos libros estaban ligados directamente a una crítica de la sociedad estadounidense como si fuera el partido político, por ejemplo, que estaba en ese momento. No encontramos una relación directa, pero sí encontramos que ese año que salió Los Juegos del Hambre, el presidente era Bush, que es de derecha, y que ahora que asumió Trump, en internet está como resurgiendo un discurso que está, me parece que en llamas o en sinsajo, de Katniss, sinsajo. que dice: presidente Snow, si nosotros ardemos, vos vas a Vos- arder con nosotros. Y Ah, se lo ahí están, termina esa- expresiones. resurgió con la candidatura y Claro. de Y la Trump, elección de y la Trump. elección de Trump. Entonces, bueno, vuelve este ciclo que decimos, está siempre en auge, siempre, Tenés que cerrar el estadio. sí. No queda otra. Y sí. Sí. No, yo voy a agregar dos cosas. Uno, que está todo buenísimo. Que voy a hacer un descargo emocional. Son tres cosas en realidad para cerrar esta columna, porque ya están haciendo el otro lado. Una, que de Divergente no salió la última película, lo cual es algo sumamente terrible para todas las personas que consumimos esas películas. Que si bien sabíamos del final, uno ya se engancha con la versión cinematográfica y espera verlo hecho realidad. Bueno, no salió por falta de presupuesto y porque supuestamente no le fue tan bien a la última película, lo cual es un error hacer ese tipo de cosas. Y vuelvo a hacer y lo repito y uso mi misma crítica, por ejemplo, para la saga de Animales Fantásticos y Dónde Encontrarlos, que también no va a tener su final. Hicieron ¿En 3 serio? películas increíbles. No sé, bueno, sí, capaz. No ¿Lo sabía sabías? eso. Sí, no van a ser las próximas 2 películas que faltaban, nada, van a ser 5 películas de una gran saga de películas de Harry Potter. Entonces estoy en contra de toda esa gente que me chupa huevo el presupuesto. Siempre hay presupuesto para ese tipo de películas. ¿A qué hablan? O sea, no les puede ir tan mal. O sea, hay cine independiente que sucede igual, Para, sin un peso. ¿cuántas? Y ustedes que juegan con los sentimientos de la gente que consume eso, no lo hacen. Y lo otro que iba a decir es... ay, me olvidé. Total. Estoy en esa. Y lo otro que iba a decir me olvidé. Que era lo de los Juegos del Hambre, pero bueno. Nada, son grandes sagas. Ah, no, y ahí hay un comentario de mi padre. Que pregunta si los escritores, escritoras de esa literatura
realizan previamente un análisis psicológico del sujeto adolescente, que puede ser, no sé si lo sabemos, no creo, pero yo creo que sí. O sea, incluso creo que Susan Collins, a ver, lo voy a googlear igual, porque no estoy segura, pero creo que ha hecho estudios de, si no es psicóloga, ha hecho estudios de psicología incluso, como para poder, bueno, plasma mucho eso, creo, en sus libros. Y cuando una saga está bien escrita, lleva para mí investigación, así que es posible, pero la verdad no sabría decirlo. Bien. Bueno, Wikipedia quizás pueda resolver la duda. No dice mucho Wikipedia, todo No mal. dice mucho. Bueno, vamos a igual ver. Se puede investigar resolver. y se puede dar una actualización otro día. Excelente. Buenísimo. Bueno, muchas gracias, Lua, por esta columna del día de hoy. Esperaremos ansiosas las próximas. Y ahora vamos a tanda. Tanda y venimos. Desde Tolosa, en Comunidad Ferroviaria, cavamos trinchera